Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Aquí estamos en Tecno AgroLink. Gracias por estar del otro lado. Hemos regresado después de un periodo de descanso, así que retornamos con el programa y con todas las entrevistas que habitualmente llevamos para todos ustedes. Hablando del sector agropecuario, del campo, de la tecnología, del mundo de los negocios, la innovación. Vamos a conversar en el programa de hoy con algunos empresarios, pero también vamos a hablar en un rato de los emprendedores y de una nueva Pitch Conference que va a realizar NXTP Labs. Así que no se lo pierdan porque ahí van a conocer seguramente detalles de lo que va a ser este próximo evento que reúne básicamente a todo el sector del AgTech aquí en la Argentina y en Latinoamérica, porque también hay muchos uruguayos, chilenos, brasileros, hay mucha gente también de nuestra región que está muy interesada en lo que está pasando con este sector en particular y también en nuestro país. Pero ya mismo le damos la bienvenida a Ignacio Ríos, es CEO de Castor Oil Argentina. Gracias, Ignacio, por estar acá. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias a vos. Todo bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar de Castor Oil Argentina, pero ustedes manejan, hay una curiosidad acá, ustedes manejan un cultivo del que se ha hablado poco hasta ahora, que tiene algunos otros cultivos hermanos, podríamos decir, pero me parece que ustedes han dado en la tecla con un buen negocio. Así que vamos a contar bien cómo surge, cómo empiezan a crear ustedes Castor Oil Argentina. A ver, Castor Oil es una startup que nace unos 3 o 4 años atrás. Sí. Surge porque vemos una necesidad en el NEA argentino. Hoy en día se habla mucho de tecnología y creo que se trabaja mucho en varias necesidades insatisfechas de los productores, pero sobre todo necesidades operativas o de monitoreo remoto. Y nosotros decidimos atacarlo, o lo vimos por otro lado, que fue al comienzo de campaña cada productor del NEA tiene que partir y tiene que elegir qué cultivos va a realizar. Exacto. Y hoy en día en esa cartera, en realidad, a grosso modo, tiene algodón, tiene soja y tiene maíz. No tiene muchas alternativas. Tiene algún poco de girasol, pero a nivel de volumen estamos hablando de 3 o 4 grandes cultivos. Entonces, nosotros vemos que el productor se arriesga mucho, que el riesgo del productor en esa zona es muy alto, es un poco distinto a los riesgos que tiene con respecto a un productor de una zona núcleo. Claro. Y decidimos trabajar un poco en buscarle una alternativa adicional para que tuviese una cartera un poquito más amplia y pudiese ir diversificando su riesgo durante una campaña. En esa búsqueda, bueno, algunos de los socios fundadores de Castor Oil también vienen de la agroindustria, ya sea de la parte de agro o de la parte de crushing. Estuvieron en contacto con empresas de afuera, sobre todo de investigación y desarrollo, en contacto principalmente con una empresa israelí que se llama Evogene. Para la gente local es una empresa muy parecida a Bioceres, quizás un poco más avanzada que Bioceres porque tiene más cantidad de años, que trabaja en genética. Y comenzaron unas primeras charlas y esta empresa estaba trabajando en cruzamiento genético y mejora genética de una oleaginosa que se llamaba ricino. Hoy en día ricino se produce, el grano de ricino, de castor como se dice en inglés, se produce principalmente en India, en minifundios. En India se hacen promedio en 1 hectárea, son economías familiares. Muy chicas. Muy chicos, en una planta que crece de 1,5 metros a 2 metros para arriba, donde la familia completa a lo largo de la temporada, con una hoz o con instrumentos manuales, terminan cosechando los racimos. Cada racimo tiene cápsulas y las cápsulas tienen los granos adentro. Luego las descapsulan y las llevan al mercado local para vender. El 80-85% de los granos de ricino a nivel mundial se producen en India. El restante se produce en Bahía, que es una economía, es una historia cultural de Bahía de décadas y décadas. En Brasil, Salvador de Bahía. Salvador de Bahía en Brasil. Ese 15%, 10% restante se produce en Brasil y se usa para el consumo interno. ¿Qué es lo que pasa? Es un proceso que no está muy tecnificado y es un proceso que no ha avanzado mucho en los últimos años. Esta empresa Evogene decide trabajar sobre el cruzamiento genético y no transgénesis, sino cruzando las variedades, buscando variedades superadoras y que pudiesen mecanizarse y que pudiesen trabajarse como un cultivo extensivo en los lugares donde el agro pisa fuerte. Trabajaron 5 años en esos cruzamientos y en esas variedades mejoradas y empezaron a buscar socios locales para empezar a probar ese cultivo en lugares locales.
Cuando hablamos de donde el agro pisa fuerte, o es Estados Unidos, o es Brasil, o es Argentina. Claro, una zona exacta de esta región. En local empezaron con otra empresa, a quien nosotros después compramos el proyecto, probaron 3 años en Salta, en Santa Fe y en el NEA, llamémoslo Chaco o Santiago del Estero, probaron distintas variedades, se va acotando durante esos 3 años cuáles son las variedades que mejor funcionan para Argentina y se eligieron 2 variedades. Bien. Esas 2 variedades pasan a la tercera fase, que es la fase precomercial, lo llamamos nosotros. En la fase precomercial, que es la que empezamos Castor Oil, ya con 3 temporadas de prueba, es donde agarramos esas 2 variedades y las probamos como las probaría el productor. Es decir, sembramos con una sembradora de 20 surcos con placas, como lo haría ellos. Usamos los mismos mosquitos, con dosis obviamente específicas, que es lo que nosotros hemos ido probando. Y después cosechamos con una cosechadora que se encuentra en la zona, con un cabezal, con algunas cosas específicas adaptadas. ¿Cuál es el objetivo de esta fase precomercial? Es que nosotros probemos todo sin que el productor tenga que hacer investigación y desarrollo. Porque el productor quiere un producto ya terminado. Terminada esa fase, nuestro objetivo es darle la alternativa al productor, estamos hablando de productores de 1000 hectáreas promedio, para que lo incluya dentro de su cartera de productos, nosotros aprovisionar la semilla, el asesoramiento técnico de campo, obviamente, que es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, y asegurar la compra del producto para nosotros realizar el crushing del aceite y la venta del aceite. Perfecto. Mucha gente pregunta para qué se usa, porque están el ejemplo de chía y hay algunos otros ejemplos en la zona que se ha hecho en el pasado, pero esos son productos para el consumidor final. Este producto específicamente es para uso industrial. Se conoce bastante poco, pero en general el aceite de castor se utiliza para cosméticos, se utiliza para la realización de medicamentos, pero principalmente y en volumen estamos hablando para realizar polímeros. Polímeros, para hacerlo fácil, son plásticos verdes. En vez de usar derivados de petróleo, utilizás el aceite de castor para poder producir plásticos verdes con algunas características técnicas muy importantes y de mucho valor agregado. Es muy liviano, se comporta muy bien frente al agua, entonces no cambia el dimensionamiento frente al agua, entonces tiene usos muy específicos y es muy valorado en la industria química. ¿Los polímeros se utilizan para lo que es impresión o no? Bueno, sí, tiene muchos usos. Tiene varios usos, en definitiva, si querés algunos usos específicos, en deporte se utiliza muchísimo para realizar esquíes, se utiliza para realizar botines, se utiliza también en la industria petrolera para realizar algunos productos para las investigaciones marítimas, sobre todo en la parte de petróleo. Pero lo que vemos también es que hay un aumento de un 5-16% aproximadamente anual de la demanda de aceite de castor, en parte porque los usos van aumentando y en otra parte porque también la industria en general va tendiendo hacia la sustentabilidad. Por lo tanto, si bien tiene un valor un poco más elevado a veces que el petróleo, dependiendo si varía o no varía, la industria lo prefiere por su origen sustentable. Sí, muchas empresas empiezan a incluir dentro de sus procesos. Muchas empresas empiezan a buscar alternativas al petróleo, incluso estas químicas, que son grandes químicas que se encuentran en Estados Unidos y se encuentran en Francia, están empezando a buscar alternativas al aprovisionamiento en India, ya que ellos siguen avanzando en investigación y desarrollo y en usos cada vez más avanzados, pero la producción se está quedando atrás, o los modos de producirlo se están quedando atrás. Y ahí es donde nosotros detectamos esa necesidad por parte del productor nuestro y esa oportunidad por el lado de la demanda y de los clientes finales, y en lo que hemos empezado a trabajar ya hace 3 años atrás. Y ahora entonces tienen campañas ustedes ya adentro, digamos, siguen incentivando la siembra, me imagino, buscan, digamos, lo que buscan concretamente son inversores, pero además productores, digamos. Sí, es una startup per se, por así decirlo, como nació. Somos 2 familias que venían del rubro o de agroindustria o de la parte de agro en general. Fueron fundadores. Mi padre y su socio fundaron la empresa, invirtieron para la primera campaña y después, junto a MAB, lo que hicimos fue rondas de inversiones con inversores, private placement, lo que se llama, colocar privadamente algunas acciones en Córdoba, en Rosario y acá en Buenos Aires.
Ya tenemos 17 inversores, creo, 16 inversores que apostaron a nosotros, que confiaron en nosotros. Con una inversión mínima de $10.000, ¿eso se mantenía? Eso fue, sí, va cambiando el punto Claro. anualmente, dependiendo de cuándo lo busquemos. Aproximadamente ya llevan invirtiendo unos $700.000 entre las dos rondas de inversión de estos inversores ángeles. Vamos a salir a buscar unos $300.000 para la campaña y para lo que queda de esta fase que te decía precomercial. Y con el producto ya terminado, la idea es salir a buscar la ronda de capital para la planta de crashing, que es la ronda más pesada, pero con un producto ya maduro, totalmente maduro. Mientras tanto, ¿qué van haciendo con lo que van produciendo? La producción la hemos ido guardando y la hemos ido almacenando, y hay algunos puntos de venta específicos que estamos trabajando en Brasil o en países cercanos. A ver, hoy en día la logística en Argentina no es un tema menor, entonces mover el producto es siempre una decisión de compromiso, de te conviene o no te conviene, o conviene almacenarlo esperando y esperar. Estamos siempre en esa decisión, trabajándola y estudiándola. O sea que, a ver, India un poquito muy chiquito en Brasil, y Argentina podría ser un jugador importante en esto, digamos. Geográficamente las condiciones climáticas son favorables para la Argentina, porque imaginé rápidamente cuando dijiste Bahía, en Brasil, una temperatura dentro de todo calurosa y una zona tropical. Correcto. Ten en cuenta que ellos trabajan con variedades, abiertas y variedades comunes abiertas, básicamente. Nosotros estamos trabajando... Silvestre, digamos. Silvestre, por así decirlo. Tienen varios nombres dependiendo del país. Está bien. Pero nosotros estamos trabajando con variedades mejoradas. Seleccionadas, son selecciones hechas para nuestras latitudes. Correcto. Obviamente el cultivo es una planta perenne y de una altura reducida a la que estamos trabajando nosotros, por abajo del 1,5 metros, para poder cosechar mecánicamente. Lo hemos visto, ya llevamos 4 temporadas, más las 3 previas que llevaban de la selección de variedad, o sea, ya llevamos 7 temporadas. Te puedo decir que un año nos llovió mucho, un año fue seco, un año fue... Pasó todo. Pasó de todo un poco. Obviamente te va variando. Eso nos sirve a nosotros para ir viendo cuáles son los límites inferiores y máximos de rinde que hemos tenido. La elasticidad que tiene el cultivo en cuanto al agua. Te puedo decir que sí sirve para la zona donde estamos ubicados. Obviamente todo esto siempre es cuánto vos más vas a experimentar, más datos vas a ir teniendo. Estamos específicamente en Santiago del Estero y el oeste de Chaco, por así decirlo en este momento. Y es una planta que al ser perenne y venir de ese tipo de clima que vos mencionaste, le ofrece también al productor una diversificación de sus riesgos. ¿Por qué? Porque el año pasado, por ejemplo, que fue un año seco, es una planta que resiste y que tiene un rinde mucho más cerca del promedio ante un año seco. Entonces yo cuando hablo del productor y de incluirle un nuevo cultivo al productor, intento también diversificarle su riesgo climático, que es el riesgo que el productor no tiene control. A ver, hay seguro, podés trabajarlo, pero le estás poniendo un producto más dentro de su portafolio que le diversifica su riesgo climático. Eso es un poco, obviamente, que haga margen, pero apuntamos también a que diversifique su riesgo en una zona donde hay años que son muy lluviosos y hay años que son muy, muy secos. Claro, totalmente. ¿Los inversores son inversores de capital? 100% de capital, estamos hablando o sea, de dinero. Quien quiere invertir, invierte capital. Correcto. Perfecto, porque están buscando también zonas para sembrar. Con los productores lo que hacemos en realidad en general son productores latifundistas. Hemos trabajado ya en el pasado para que ellos no se sintiesen tan expuestos al riesgo. Nosotros alquilábamos los campos y lo que empezamos a hacer esta campaña es empezar a asociarnos a ellos. Muchos de ellos ya han visto el cultivo, le hemos alquilado sus propios campos, entonces veían cómo funcionaba el cultivo. Entonces, en pequeñas cantidades estamos empezando a introducir al productor en modelos de aparcería o asociativos, sobre todo, más que nada, para que lo empiecen a conocer al cultivo y empiecen a aprender a manejarlos. Como te digo, nuestro objetivo al final es que el productor que tiene 1000 hectáreas haga 200 hectáreas de ricino y diversifique su riesgo. No es nosotros producir del 100% de las hectáreas. Entonces, de a poquito lo estamos introduciendo. ¿Mínima superficie? A ver, lo que pasa, yo no tengo una superficie mínima, el productor del NEA tiene una superficie mínima. A modo anecdótico, nosotros empezamos con superficie de 60 hectáreas y la verdad que les causa más un dolor de cabeza que lo que les ayuda al productor. Entonces, ellos te van a hablar de 100 hectáreas para arriba porque si no, no vale la pena.
y los movimientos, las distancias son muy grandes, entonces traer la sembradora, traer los mosquitos para aplicar o mismo la cosechadora, siempre son movimientos muy grandes y que hay que decidirlos muy bien en el momento de hacerlos. Entonces los productores buscan tener muchas hectáreas para minimizar sus costos logísticos. Hubo cultivos similares. En otra época se buscó hacer algo con la jatrofa, ¿no? Jatrofa, sí, se buscó algo similar. No estoy muy familiarizado bien cómo se hizo. Nosotros decidimos ir por el camino largo. Y como te digo, o sea, si vos te pones a pensar más toda la inversión que llevamos haciendo nosotros, estás hablando de una inversión de por arriba del millón de dólares. Totalmente. Ese camino largo nos costó mucho convencer a la gente de entrar en este desafío. Desarrollar un cultivo no es fácil, mucho menos en Argentina. Totalmente. Mucho menos en Argentina, pero nosotros vemos un gran potencial en el cultivo, también lo vieron nuestros inversores y lo estamos haciendo despacio para que en el momento de introducirlo al productor sea un producto maduro y que no tenga posibilidades de fracaso por meterlo demasiado rápido en el mercado. Claro. Los otros dos socios fundadores, o la otra familia de socios fundadores, son agricultores ellos, son productores ellos, y siempre son bastante resistentes a introducirle un riesgo ajeno al riesgo climático que el productor ya tiene en la zona. Ya tiene suficiente con ese riesgo como para además estarle introduciendo uno nuevo. Entonces, ¿Y ustedes irían también por el camino de después de la comercialización del cultivo? Digo, quien invierte, quien dice, bueno, me interesa mucho, quiero ponerme a trabajar con el aceite de castor, pero después ustedes acompañan, porque muchas veces después en los productos tenés un tema con la comercialización, es decir, nosotros hace 2 años, ¿cómo lo vendés? Hace 2 años, 3 te diría, 2, o sea, muy firmes y muy intensamente, ya hemos empezado a trabajar los canales de comercialización del producto. Claro. Es fundamental, digamos. Ya han venido los clientes finales a hacernos unos estudios, assessment que se llaman, que son las evaluaciones técnicas de qué es lo que da el cultivo. Hay mucho interés en que esto funcione, como te digo, de parte de los clientes finales. Eso ya lo hemos empezado a hacer 2 años atrás para poder colocar rápidamente el aceite y nosotros poder asegurarle la compra de los granos al productor. Algo que es muy importante entender, que no es un producto de especialidad a venta al consumidor y no es una moda como puede ser la chía, que el consumidor deja de comer chía y automáticamente se cae la demanda. No, esto es un producto industrial que tiene más de 15 años en el mercado, que tiene una demanda muy estable, si ves las series de tiempo, incluso una demanda creciente, que nosotros lo que estamos haciendo es producirlo diferente a como lo producen en el resto del mundo. Claro. ¿Y qué importancia puede tener que se produzca en Argentina y otra parte en Brasil respecto de otra gran cantidad que se produce del otro lado del mundo, por ejemplo en India? Digo, a nivel logístico, ¿hay industria que demanda esto, que esté más cerca de nuestra región como para ahí también tener un valor agregado? Mira, el valor agregado va a estar en hacerlo más eficiente en la parte agrícola. La realidad después que el transporte del aceite, para que vos tengas una idea, el 45% del grano es aceite y el 65% es torta. La torta tiene una toxicidad, por lo tanto vos la quemás y la utilizás para biomasa, y el aceite es lo que comercializás en tambores que luego los exportás para producir polímeros. En realidad el costo marítimo no es el costo grande que vos tenés. El costo grande que vos tenés es cómo vos producís los granos, es toda la cadena de ahí para atrás. Argentina tiene una posición privilegiada en lo que es eficiencia productiva en la parte agrícola. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Que no competimos directamente con India. Si bien vamos a producir lo mismo, la forma en la que lo vamos a producir es completamente distinta. Y algo que viene de los clientes finales, más allá de un buen precio, lo que están buscando también es una previsibilidad en la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés minifundio. Allá en India vos competís mucho con otros alimentos. Es muy difícil que vos garantices que te van a producir tantas hectáreas de ricino. Y muchas veces va a depender de cuál es el precio de la competencia y cuál es el número que hace el agricultor allá y cuánto va a ser. Vos no podés, imagínate una hectárea que vos producís 1 tonelada por hectárea. Una tonelada por hectárea es la... En India, estoy hablando del mercado de India principalmente. Vos necesitas unos 1.400.000 toneladas de grano para producir 700.000 toneladas de aceite. Imagínate cómo haces para convencer a más de 1 millón de productores en India. Es imposible. Y acá, con más tecnología, con la investigación que ustedes hacen, ¿cuál es el rinde promedio por hectárea?
El rinde promedio por hectárea, nosotros lo variamos, Va estamos variando. depende de una temporada seca, una Sí, temporada sí. húmeda, nosotros estamos apuntando a tener un rinde entre 1 y 2 toneladas, Ok. pero de vuelta, lo más importante no es solamente el rinde, sino vos tenés que ver cómo es tu estructura de costos, ¿no? Claro. Es totalmente distinto y no comparable con el modelo que hay en India. De hecho, vamos a estos congresos, nos juntamos con productores en India y todo lo que se preguntan es el rinde, pero están asumiendo que tus costos son los mismos Claro. y nosotros estamos hablando de hacerlo distinto a cómo se está haciendo. Exacto. Esa es la innovación, en la que estamos ¿Cómo le trabajando. fue en la semana Actec de hace un mes? Bien, nos fue muy bien, fue muy interesante. Creo que desde las distintas partes hay mucho interés en introducir tecnologías en el agro y hay muchas empresas en distintos estadios que están trabajando en eso. Y como te decía al principio de la entrevista, creo que cada uno cuando dice tecnología en agro lo va aplicando en distintas fases. Algunos Totalmente. en algo más productivo que ya existe hoy en día. Nosotros nos fuimos por el camino más largo, Totalmente, sí. que es vamos a la genética. Con la biotecnología. Y sí, es un poco más largo, Sí, pero sí, totalmente. es un negocio más grande también. ¿Y arrancar una empresa en la Argentina? Fue muy difícil. Nosotros arrancamos en plenas elecciones. Claro. Tengo un montón de anécdotas, pero es muy difícil en Argentina, sobre todo por una falta de previsibilidad. Independientemente del partido político que gobierne, lo más difícil es la previsibilidad, porque más allá del riesgo que tiene una startup, Claro. intrínseco por tratarse de una startup y de un proyecto, tenés que además convencer al inversor de invertir en el país. Eso es lo que más cuesta y lo que creo que el desafío más grande de Argentina es trabajar sobre previsibilidad. Claro. Más allá de eso, creo que Argentina en agro tiene ventajas competitivas muy grandes, con lo cual contrarresta un poco... Claro. el- Es lo que engancha, ¿no? es lo que el engancha, gancho. Totalmente. Pero claro, la macroeconomía genera... Y un no montón de ayuda, esa incertidumbre. parte no ayuda, te voy a ser Ayuda. honesto. No, totalmente, es que como vos lo acabas de decir recién muy bien, más allá de quien gobierne acá en la Argentina, te puede pasar cualquier cosa, porque bueno, las pruebas nos remitimos, o sea, te puede ocurrir cualquier cosa y me imagino que esos escenarios cambiantes a nivel económico no son muchas veces los que el inversor espera, porque el inversor tiene una cartera de posibilidades enorme. Sí, no es lo ideal. En realidad el 100% de los inversores nuestros son nacionales, para serte honesto, y son inversores de distintos rubros. Claro. Algunos son de crushers, por ejemplo, Ah, ¿sí? de soja, Sí, sí. pero otros se dedican a la industria de la ropa y de la moda. Es realmente Qué bueno, diverso. los han convencido porque ven que en ese Y mercado ellos hay le una ven un oportunidad. potencial al mercado y también, para serte honesto, invierten su plata en la Argentina, que no es un Claro, tema sí. menor, porque No, como vos totalmente. decís, lo podrían llevar afuera el dinero, pero Tal deciden cual, sí. invertirlo en Argentina. También hay que destacarlo y decidieron invertir hace 2 años y siguen haciéndolo. Y siguen haciéndolo. Qué bueno. Una cosa más que me quedó pendiente. En un momento hablaste de toxicidad. Sí. Y cuando hablan de ricino, siempre me acuerdo, me imagino que habrás Breaking visto Bad. Breaking Bad. Sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, a ver, el tema es así, vos cuando producís el grano tiene cierta toxicidad, no al tocarlo, sino Sí. yo ya estaría muerto. Sí, sí, no, me imagino, claro. Miles, sino es más bien a la ingesta. A la ingesta. Entonces, lo que vos tenés que tener cuidado es cuando vos realizás el crushing, Claro. la toxina queda en la torta y no queda en el aceite. De Claro. hecho, el aceite es un aceite que se usa para la purga. Ah, mira. Antiguamente, si Sí, vos sí, le sí. preguntás Sí. a tus padres, te van a decir, no, lo usaba para purgar. El aceite No de es tóxico el aceite, no es rico tampoco. No, por eso me tiene un imagino uso que no, no. industrial. Pero No va es- en las tortas, en lo único en las importante de la masitas. toxina es que no podés vender la torta hoy en día Claro. para consumo animal, por Claro. ejemplo. Hay algunos estudios en curso de estas empresas grandes. Claro, porque pero el desecho es importante, se genera una masa es el importante. 50%. Por eso 50-55%. es bueno encontrarle un... En nuestro plan de negocio, a ver, ¿qué hacen en India? Lo usan como fertilizante mucho en horticultura. ok. Puede ser una alternativa. Sí. En nuestro plan de negocios, por la zona donde estamos y porque también hay temas energéticos y de cómo llegar, la idea nuestra es usarlo como energía. Bioenergía. Trabajando siempre en triple impacto. Nosotros pensamos siempre en algo que sea rentable, que sea ambientalmente amigable Claro. y al mismo tiempo un impacto Responsable, social, claro. responsable socialmente. Entonces nos cierra más por ese lado que a usarlo para fertilizantes, Muy en bueno. principio. ¿Van a seguir con las rondas de inversión? Seguimos, ahora tenemos este segundo semestre para la última campaña. Decidimos, en vez de juntar todo el capital de entrada, es ir haciéndolo año a año. Claro. Por suerte el año pasado nos acompañaron los mismos inversores, ahora tenemos que presentarles nuevamente y si no,
les abriremos el capital a nuevos inversores junto con MAB, o colocando el capital de forma privada en esta primera etapa. Totalmente. Ignacio, muy bueno el proyecto. Bueno, Felicitaciones. muchas gracias por el espacio. Queríamos conocerlos porque, bueno, hemos visto que habían participado en las jornadas ACTEC hace unas semanas, así que nos parecía muy interesante. Y cuando vimos el producto que trataban, dijimos, bueno, más todavía. Demostración de la utilización de la energía, de la tecnología ahí también. Estamos en ese desafío. Es un desafío, ¿no? Sí. Bueno, éxitos, lo mejor. Muchísimas gracias. Ignacio Ríos con nosotros, CEO de Castorrel Argentina. En el próximo bloque nos metemos de lleno con Luis Figueroa de NXTP Labs, lo que se viene en materia de inversores y también de emprendedores. Vamos a hablar de eso porque se viene una nueva conferencia que se va a realizar dentro de muy poquito tiempo. Los detalles en un ratito, ya volvemos.